5 de la tarde, bienvenidos a Hablemos de Salud. Hoy estamos muy contentos de que nos acompañen en el programa porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente usted cuando sale a realizar sus compras semanales, compra por ahí un alimento enlatado, envasado o embotellado. A estos se les conoce pues como alimentos procesados, ¿no? Y también industrializados porque pues forman parte de la industria de la alimentación, ¿no? Tienen conservantes, algunos tienen colorantes, y hay una herramienta muy interesante y muy importante que debemos aprender a leer, que es la etiqueta. Así que hoy vamos a hablar de este tema, los alimentos industrializados, y para este fin tenemos pues a nuestra invitada, la licenciada Melissa Vega. Ella forma parte del equipo, ¿no? Ese equipo que chambea día a día para llevar en los medios y en distintos ámbitos mensajes saludables a los peruanos, que es Nutricionistas en Acción. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Así como usted nos comentaba, pues el tema netamente de lo que vendría a ser alimentos industrializados es un tema que está muy en boga, ya que como sabemos, pues el mismo ritmo de vida en el que nos encontramos genera de que consumamos alimentos ya pues precocidos, por ahí de repente procesados, ¿no? Entonces, vamos a ver en todo caso lo que vendría a ser la definición tal cual de un alimento industrializado. ¿Cuál sería la definición, licenciada? Un alimento industrializado, pues son aquellos que han sido procesados mediante las industrias alimentarias, pues, y por ejemplo les han agregado diversos tipos, pues, de conservantes, llámese azúcar, sal, de repente por ahí en exceso, ¿no? Con la finalidad, pues, de que sea, pues, mucho más, que se conserve por mucho más tiempo, ¿no? Hay que considerar que estos alimentos industrializados son de fácil acceso. Además también pues se pueden presentar en forma de congelados, enlatados, y además pues podrían ser fáciles hasta de cocinar o hasta de calentar, ¿no? Entonces hay que considerar eso como una definición tal cual de los alimentos industrializados. Ahora bien, sin ánimo de satanizar, ¿no?, el tema, porque es inevitable que en algún momento las personas pues consuman un producto que sea enlatado o embotellado por un tema de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Se supone que estos tienen un proceso de inocuidad en el cual el producto llega en buenas condiciones al cliente, se supone, ¿no? Pero bueno, también en el Perú hay un mercado informal muy grande de productos, entre comillas, industrializados, que carecen, por ejemplo, de registro sanitario, inclusive hay productos que llegan desde la China, ahora que se están consumiendo muchos dulces, pues, ¿no?, en octubre. También tenemos los turrones que se venden en las calles, que vienen empaquetados, todo, pero nada nos asegura que tengan un proceso de inocuidad. Pero digamos de los conocidos, de las marcas que ya nosotros compramos en un lugar que tenga cierto prestigio, una tienda comercial, ya sabemos que inevitablemente se van a tener que consumir, ¿no? Inclusive el agua ya viene embotellada. Así es. Por el tema de salubridad, hay casas que tienen tuberías muy antiguas, que no pueden hervir el agua porque no eliminan todos los, ¿no?, microcomponentes. Los microorganismos. Los microorganismos o los pedacitos estos de plomo invisibles que están en el agua, ¿no?, los solubles. Entonces, sí compran, ¿no? Las personas sí compran. La idea sería que no compren mucho, pero sí compran alimentos industrializados, envasados. Pero hay alguna forma de que el público sepa si es que estos son, qué tan nocivos son para la salud. ¿Hay alguna forma que la mamá pueda decir esto sí se podría consumir de manera moderada y esto de ninguna manera? Claro, dentro de los alimentos industrializados, por ejemplo, antes de ir a la pregunta, hay que recordar que encontramos alimentos como las bebidas, llámese néctares, gaseosas. Asimismo, también podemos mencionar a las conservas, también por ahí a los productos cárnicos, por ejemplo, los embutidos, ¿no? Por ahí también pescados en conserva, ¿no? Atunes, que se conocen como atunes. Por ahí también algunas golosinas y snacks son considerados también como alimentos industrializados. Entonces, para que también podamos pues consumir ese tipo de productos sin que sea finalmente perjudicial para la salud, lo importante sería en este caso no consumirlo en exceso. Hay que recordar que estos productos principalmente son excesivos en azúcar, en sal y también en grasa saturada, principalmente en esos tres componentes. Asimismo, también nos pueden aportar colorantes, también conservantes y hasta saborizantes. Entonces, justamente ello implica, pues, de que su consumo en exceso sea perjudicial para la salud. Ahora, dentro de los alimentos, por ejemplo, una galleta, ¿no? Lo ideal es que siempre revisemos el etiquetado de estos alimentos, el etiquetado de la galleta. Se recomienda, según lo que la OMS nos indica,
es que no debe haber, por cada 100 gramos de producto, debería solamente existir 5 gramos de azúcar. Eso es lo máximo de azúcar que tiene que existir por cada 100 gramos de alimento. Quiere decir, supongamos si pesamos 100 gramitos de galleta, ¿no? Por decir, debería haber solamente 5 gramos de azúcar nada más. Sin embargo, muchos de ellos tienen entre 15 o hasta 20 gramos de azúcar. También eso conlleva, pues, de que hay un exceso de azúcar en el consumo diario, ¿no? También está conllevando a la obesidad y sobrepeso a nivel, pues, de los peruanos, tanto niños como adultos, lamentablemente. Ahora bien, nos remitimos a una nota periodística del día 23 de octubre, en el cual Indecopi sancionó a una conocida marca, pues, de carnes, de pollo, de res, que es San Fernando, ¿no? Gracias a Dios nosotros no tenemos auspiciadores, así que no hay problema, podemos decir la marca. Y la multa gira en torno a esto, licenciada, que ellos ofrecían un producto que decía hamburguesa casera de pollo, ¿no? Entonces, cuando uno escucha hamburguesa casera de pollo, pues cree que es algo artesanal, ¿no? Hecho en casa. Después ofrecían paté de pollo, jamonada de pollo, panada de pollo. Y cuando hacen el examen de laboratorio, ¿no? Notan que no solamente tenía pollo, sino tenía carne de res y grasa de cerdo, además de pellejo de pollo, piel de pollo y carne de pavo. Entonces, vemos que ahí también hay indudablemente queremos confiar en las marcas porque nadie puede negar que esta marca sí tiene los estándares de salud, de salubridad, inocuidad, pero a veces los etiquetados no son tan claros como deberían llegar al público. Luego ellos hicieron un descargo, cambiaron las etiquetas y todo, pero de todas maneras, por ejemplo, cuando yo voy a la tienda y encuentro un producto que dice jugo de fruta, y en la etiqueta le ponen una naranja y yo lo compro porque así somos a veces los consumidores un poco descuidados, lo compro porque creo que es naranja y como me gustó me lo compro para desayunar todos los días ese néctar de naranja, pero luego me doy cuenta que no tenía ni una gota de naranja. ¿No? Licencia, así funcionan las etiquetas, lamentablemente. Sí, lamentablemente, pues el manejo de las etiquetas funciona de esa forma, tal cual como nos comentas, Manuel. Y es lamentable, pues, porque a veces no tenemos esa cultura de leer las etiquetas, ¿no? Así es. Ahora, hay que también considerar, pues, que siempre es bueno, pues, obviamente, ver la etiqueta tal cual y revisar los ingredientes que este producto pueda tener. Probablemente en ¿no? este caso de San Fernando sí la etiqueta lo decía, pero el nombre del producto era engañoso, ¿no? Claro, el nombre decía de repente solamente, no sé, hamburguesa casera de pollo, ¿no? Pero si es que nosotros revisábamos la parte posterior donde dicen ingredientes, seguramente sí incluía el pavo, por ahí de repente la piel del pollo que usted mismo nos menciona. Entonces hay que también considerar pues que es importante la cultura del etiquetado nutricional, es muy importante. Lamentablemente pues también ahora no tenemos una forma de repente tan clara de poder pues de alguna forma pues poner adecuadamente los valores exactos, ¿no? De repente de sodio, de azúcar, de grasa saturada, o de repente por ahí también poner los valores o ingredientes adecuados, ¿no? Tal cual, de una forma más real, como para que también el consumidor lo pueda identificar de una mejor manera, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Bueno, realmente el tema es bien profundo, ¿no? Porque no solamente viene el trasfondo del tema legal o del tema fiscalizador del gobierno, de las entidades gubernamentales como el Indecopi. Así es. También viene el tema de costumbres, del día a día en casa que estamos acostumbrados a comer y qué le enseñamos a los hijos respecto a la publicidad de los productos. Es decir, es un combo en realidad, es un problema multifactorial. Pero vamos a abrir las líneas porque el público participa también del programa Hablemos de Salud. Excelente. Y los vamos a invitar a que llamen y nos cuenten pues sus dudas sobre los alimentos industrializados, ¿no? Embotellados, embolsados, los embutidos, las conservas, los néctares, los jugos. Cualquier duda que usted tenga, llámenos al 613-1701 y al 613-1709. 613-1701 y al 613-1709 para que nos comente sus dudas, ¿no? Tal vez ha tenido algún problema con algún alimento o usted consume algún alimento embolsado o embotellado constantemente. Cuéntenos sus dudas y tiene algún problema de alimentación en casa también, porque la especialista está aquí. Así llamándonos al 613-1701 y 613-1709. Cuéntenos cómo va la nutrición en su hogar, qué problemas tiene y cómo está el día a día de sus hábitos alimenticios. Nos vamos a ir a una pausa y luego de este vamos a hablar de un tema muy importante que es el caso del etiquetado en Chile, ¿no? Chile también estuvo en la misma que nosotros, ¿no? Entonces, los octágonos, otros los semáforos. Los semáforos, ¿qué es lo que más nos conviene en realidad? Eso es lo que el público debe saber, ¿no? Que tenemos que pedir lo que sea más entendible como sociedad, o que lo pueda entender un niño, que lo pueda entender un adulto mayor, que lo pueda entender una persona con educación superior,
una tal vez sin educación superior, que lo podamos entender todos, porque Así no podemos es, que hacer un sea tema muy complejo, ¿no, licenciado? Donde Claro, tiene que sea ser de fácil acceso. muy técnico, ¿no? No podría ser tan técnico, tendría que ser algo más cotidiano, ¿no? Para que también lo llevemos a cabo. Sí, pues, y lamentablemente a veces, no sé qué intereses se moverán ahí, pero a veces pareciera que se mueve más el tema por el lado de la empresa, ¿no? De la empresa privada y Lamentablemente. menos por el lado del consumidor. Entonces, este espacio, pues, como le decía, no tenemos auspiciadores. El auspiciador es un gran pueblo que necesita información. Y entonces sí podemos decirle las cosas, bueno, con la mayor transparencia posible. Pero antes una llamada, ¿le parece, licenciada? ¿Pasamos? Sandra desde Arequipa. Adelante, Sandra, ¿cuál es tu Dale, consulta? póngala. Sí. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Un favor, ¿puedes bajar el volumen de tu radio? Ok. Vas a bajar, muchas gracias. Bien, Sandrita, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Le iba a decir que si la leche Gloria enlatada, yo tomaba de niña cuando tuve 6 meses, mi mamá me daba leche Gloria y Ajá. después el otorrino me dijo que de ahí viene también la alergia de la leche Gloria que tu mamá te ha dado. Pero Correcto. es alérgico. ¿No? Sí, buena pregunta. O sea, tu duda es en torno a qué consecuencias podría tener un consumo excesivo de la leche evaporada, ¿no? Licenciada, hay que diferenciar también la leche evaporada de la leche fresca, ¿no? Que se venden y también de la famosa lactosa, ¿no? Que es otro tema más. Otro tema bastante importante. Claro, dentro de lo que vendría a ser pues netamente el hecho de la leche evaporada, pues es justamente una leche que ha sido extraída, se ha evaporado justamente la parte de líquido, ¿no? Ujú. Y se ha concentrado un poco más Como con una la, esencia, como una algo así. esencia justamente con la finalidad de que también lo podamos pues, pueda preservarse por más tiempo, ¿no? Porque como es más concentrada, pues también podemos transportarlo, por ejemplo, pues enlatadas, ¿no? Tal cual como viene en la lata. Ahora, en el caso de nuestra querida Radio Escucha, que nos ha dado una pregunta bastante importante, ella nos pregunta pues si es que consumir, por ejemplo, leche evaporada a partir de los 6 meses sería contraproducente, ¿no? O podría causar alergia, ¿no? Y en realidad la respuesta sería de que sí. Nuestro organismo, aproximadamente a partir del año, recién está con esa capacidad de poder, pues, digerir adecuadamente los alimentos o productos lácteos. Llámese leche, llámese queso, llámese yogur, ¿no? O sea, lo más recomendable también justamente para evitar ese tipo de alergias alimentarias a expensas de leche, sería más recomendable que consumamos, pues, recién a partir del año estos alimentos, ¿no? Sería lo más recomendable y más aún si es que tenemos, pues, padres o por ahí de repente algún familiar que sea o que tenga algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? Entonces sería bueno de repente postergar el consumo, de repente luego del año, ¿no? Sería lo más recomendable. Porque indudablemente este producto también tiene conservantes, saborizantes, supongo. No he leído la lata de leche, pero debería tener esto, porque si no, no podría preservarse, ¿no? Claro, justamente en el caso de las leches evaporadas, le agregan una mayor cantidad también de conservantes, porque las leches evaporadas de por sí pues son más concentradas y se le agrega ese tipo de conservantes y también en algunos casos hasta saborizantes también colorantes se le puede agregar, imagínense, justamente pues para que se preserve un tiempo mucho mayor de vida, ¿no? De durabilidad de este producto. Y genera pues también mayor ganancias también a veces pues para los que son la parte empresarial. Ujú. Y también, bueno, hay otros subproductos, ¿no? Como la light, la roja, la sin lactosa. Claro. Pero de todas maneras todas tienen esa línea de producción, ¿no? Claro, en el caso de lo que vendría a ser, por ejemplo, hacemos una diferencia, lo que se conoce tal cual es la leche entera, ¿no? Es la leche entera que tiene todos sus componentes, no se le ha restringido ningún componente, tiene igual lactosa, que vendría a ser su azúcar de la leche, tiene también una cantidad normal de proteínas, ¿no? Tiene normal la cantidad de proteínas, también puede tener una cantidad adecuada, pues, de lo que es minerales y vitaminas. Igual también una cantidad también adecuada de grasa. Es una leche tal cual, que se considera como leche entera, que no ha sido extraído ninguna de sus propiedades nutricionales. Ahora, cuando se le agrega un porcentaje de grasa, aproximadamente pues puede tener un 1.5% aproximadamente de grasa, se transforma de leche entera a leche light, que se conoce como leche light, que son las leches de etiqueta roja, por ejemplo. Y además también tenemos pues las leches que se consideran las super light,
que son las de etiqueta blanca, generalmente, que esos, entre comillas, no tiene nada de grasa. ¿Por qué entre Supuestamente comillas? tiene 0%. Porque también podría tener hasta un gramo de grasa, ¿no? 1% de grasa. Otro punto, abordar estos productos light, ¿no? ¿Qué tan light son? Es decir, si son light, puedo tomarme la lata en un solo día, pues total es light, o como es light, puedo comerme o usar un montón de aceite, porque dicen que es light. O sea, hay que ver este tema también porque es muy importante, ¿no? O la mayonesa light, yo no entiendo cómo puede ser mayonesa y light a la vez. Es un poco complejo, ¿no? De entenderlo. Claro, sobre todo también a veces se cree erróneamente que cuando son alimentos light uno puede pues comerlo sin moderación, sin medida, ¿no? Ajá. Y también a veces Total es light, se dicen. lleva más bien a la otra parte del consumo excesivo de estos productos. Entonces la idea aquí siempre, así sea alimento light o así sea un alimento entero tal cual, lo importante es consumir siempre los alimentos con moderación, sería la Correcto. recomendación. Tenemos otra llamada. Sí, vamos a saludar a las personas que están en redes sociales, a Oscar Cigüeñas, a Mili Trujillo, Hilda Tomás, le mando un saludo a la licenciada presente aquí, a Noé Gracias. Estrada Ramírez, dice saludos desde Apurímac, un saludo para ti, Noé. Y bien, recuerden que vamos a leer las preguntas del Facebook también, así que dejen sus consultas por ahí. Llamada Sí. desde Trujillo. María, buenas tardes. Lo que quería preguntarle, ¿sabe qué? Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Esto, referente a la leche Gloria. Ya. ¿Qué de bueno es tomar la leche mezclada todos los días Quaker con leche Gloria? Ya, bien, vamos a hacer una pausa y después de la pausa te respondemos, estimada María. Ya volvemos. Cereal, ¿no? El famoso Quaker, que bueno, es avena para los oyentes que están por ahí fuera del Perú o son de una generación actual, ¿no? Porque Claro, el Quaker es la marca. muy ochentero, ¿no? Ochentero, Claro. porque todos le decían Quaker. Y la otra es del agua, ¿no? El agua embotellada tiene preservantes, es natural. ¿Cómo va ese tema, licenciada? Está bien. En el caso de la pregunta del consumo de leche con avena, hay que tener en cuenta, pues, en qué momento consumimos esa avena con leche. Quiere decir, hay una interferencia, lo que vendría a ser, pues, la avena en sí, que tiene, pues, bastante cantidad de fibra, lo que vendrían a ser las hojuelas, ¿no? Genera, por ejemplo, que se encapsule el calcio de la leche. Entonces, es importante, ¿no? Como una recomendación general, que consumamos, sí, avena con leche, pero que no agreguemos la leche directamente cuando la olla está en ebullición. O sea, cuando estemos con la avena hirviendo, no es recomendable agregar en ese momento la leche, no es recomendable. Porque lo que se hace es, esa fibra, esas hojuelitas de avena, es lo que hace, va a encapsular el calcio que tiene la leche. Por lo tanto, la recomendación para aprovechar al máximo tanto el calcio de la leche como los demás nutrientes de la misma avena, la recomendación sería agregar la leche una vez que ya estemos, pues, en cada uno que tenga su taza servida. Ahí sería bueno que agreguemos la leche, ¿no? Por separado, pues, entre comillas. Interesante, ¿no? Tal vez es un error muy común, pero bueno, lo están haciendo muchos, ¿no? Y ahora ya saben, Sí. no echar la leche cuando la avena está reventando, como, Claro, ¿no? hirviendo. ¿no? Entonces, cuando está un poquito más tibio, ahí lo agregamos y de alguna forma también generamos, pues, de que absorbamos adecuadamente ese calcio de la leche y sobre todo también, pues, en el caso de los niños, hay que potenciar el máximo o el óptimo crecimiento, ¿no? Entonces sería bueno, Sí. si se puede, por separado, o si no, consumirlo en esa forma que les estoy recomendando. Excelente consejo. El agua, El agua. embotellada es saludable, no es saludable. Yo creo que puede ser consumida. ¿O cómo lo En el usted caso dice? de lo que vendría a ser el agua principalmente, pues hay que considerar sobre todo que existen aguas también de mesa y también el agua mineral, ¿no? Ya. Hay que considerar sobre todo también que en algunos casos no existen las regulaciones adecuadas y también se ha considerado pues en algunos casos bebidas tipo aguas, ¿no? Que no son en este caso saludables, ¿no? Porque también han sido adulteradas, por ejemplo, han sido Correcto. adulteradas. O sea, hay que Entonces, también comprarlo en un saber lugar de garantía. de garantía, claro. Entonces, en este caso sería, pues, sobre todo esa recomendación, ¿no? Si tenemos también una opción de consumir el agua hervida tal cual de casa, también sería una alternativa Siempre y buena. cuando nuestras tuberías estén bien. Y todo Claro, el tema, estemos ¿no? con una tubería, pues, sobre todo, pues, bastante óptima, ¿no? Que no tengan Hay que ningún tipo- hervirla, su filtro. Claro, que tenga, pues, todo lo que vendría a ser el filtrado tal cual, sobre todo adecuado, ¿no? Principalmente. Entonces, sería la recomendación para nuestro amigo Raúl. Listo, no hay problema entonces con el agua embotellada, siempre y cuando sea de un lugar de calidad. Así Otro punto, nos preguntan en redes sociales, ante todo, saludos para Román Pérez, dice, muy buenos consejos, Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, Román. Kei Jara nos dice, ¿por qué los lácteos y las menestras no me caen bien? es. Ya. En el caso, ¿qué? Kei Jara se llama. A ver, Coaguila. ¿qué Jara?
Sería bueno también preguntarle a Kay si es que tiene de repente alguna patología. Tal vez estábamos también justamente pensando, de repente puede ser que tenga gastritis, ¿no? Normalmente a las personas sanas no debería caernos mal los alimentos, ¿no? A menos que seamos intolerantes o de repente que tengamos alguna alergia, ¿no? De repente ya por herencia, algún tipo de alergia. Pero usualmente no debería caernos mal, ¿no? No debería caernos mal ningún tipo de alimento. Entonces, en el caso de Kay, por ejemplo, podría ser que sea tal vez intolerante a la lactosa. Ahora, hay que considerar, sí, que no es bueno que uno mismo se autodiagnostique y diga, pues, de que porque de repente me cae mal o de repente por algo así de fines comerciales, ya somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Me autodefino, como dice. Claro, tenemos que tener un diagnóstico médico, ¿no? Que realmente, pues, tenemos esos síntomas, pero, pues, con un diagnóstico médico tal cual. Y quién sabe que ese autodiagnóstico esté ocultando un problema de fondo que realmente es más serio que la posible gastritis. Claro. Entonces estamos viviendo engañados mucho tiempo, Sí, ¿no? y a veces también solamente consumimos alimentos que son paliativos, que son por momento nada más, o por ahí de repente jarabes o medicinas, y eso también genera pues de que a veces se agrave una enfermedad que no sabemos que podemos tener, ¿no? Es como Correcto. que va disminuyendo ese dolor, por ejemplo. Muy bien, vamos a abrir las líneas 613-1701, 613-1709 para sus preguntas sobre los alimentos enlatados, embotellados, embolsados, en realidad sobre los alimentos industrializados. Y si tiene alguna duda, así como nuestra amiga que estaba preparando su quaker así y de repente no le estaba haciendo bien, también llámenos, porque de eso se trata, ¿no? De que todas las dudas nutricionales puedan ser resueltas en este programa. 613-1701, 613-1709 desde todo el Perú, 01 adelante como código. Las redes sociales también están habilitadas. Deje su pregunta en la transmisión en vivo a través del Facebook. Licenciada, bueno, íbamos a hablar un poco sobre el caso chileno de los etiquetados, ¿no? Por ejemplo, hay un reportaje pues donde el New York Times de Chile dice que se desaparecieron a las figuritas de los cereales como el Tigre Tony, ¿no? El Chester de Cheetos, dicen los Kinder Sorpresa, los juguetes que venían incluidos con los chocolates. Ajá. Es decir, todos estos ganchitos que eran súper atractivos para los niños, pero no para su salud, así es. Fueron eliminados con esta ley y se les colocaron unos octágonos que decían alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcar. Entonces, y esto definitivamente funcionó, ¿no? Porque la gente ya sabe qué va a consumir y si lo hace, pues ya lo hace a propia, digamos, voluntad, ¿no? Y asumiendo las consecuencias de lo mismo. Aquí en Perú, ¿cómo estamos? Justamente estamos con toda la regulación ahora en boga porque en algún momento, pues, lo que se quiso hacer es utilizar la información nutricional de etiquetados utilizando el semáforo nutricional, ¿no? Pero nos dimos cuenta, pues, también hubieron comisiones también de expertos, reuniones de expertos, en el cual, pues, se demostró que la forma de etiquetado mediante semáforos nutricionales que vendrían a ser, pues, una tonalidad verde, amarillo, rojo, no era lo más recomendable, ¿no? Porque eso, de alguna forma, pues, no era una forma adecuada de poder entender a qué nos referíamos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los alimentos se van a determinar por 3 tipos de nutrientes, ¿no? Sobre todo si son altos en azúcar, altos en grasa o también altos pues en sal o en sodio, ¿no? Entonces aquí hay que considerar sobre todo que los octógonos nutricionales, que son los que se están pues justamente ahora trabajando en ello, lo importante es tener el alimento empaquetado tal cual y encima de este alimento pues que se mencione lo que vendría a ser pues un octágono nutricional, en este caso que diga, por ejemplo, que este alimento es alto en grasa o que este alimento es alto en azúcar o que este alimento es alto en sodio, por ejemplo. Una forma más directa, más dinámica, por así decirlo, para que también los consumidores pues puedan entender, comprender prácticamente lo que van a consumir, ¿verdad? Correcto. Entonces, es la recomendación. Deberíamos aplicar este mismo sistema, ¿no? Este mismo sistema, porque el semáforo es un poco subjetivo, ¿no? O sea, que rojo, verde, de repente claro. rojo para comprarlo, rojo por el precio, rojo por el contenido. No es muy claro. Tenemos una llamada del público, líneas habilitadas a BAT. Julia de Arequipa, nos vamos hasta la Ciudad Blanca. Buenas tardes, Julia, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes y gracias por lo que podemos recibir para aprender cada vez más. Yo soy abuela de 2 mellizos. Sabe que yo les preparo su quaker, pero lo licúo el quaker, no sé si eso está bien. La leche le agrego cuando ya he apagado el fuego y ahí le echo recién la leche. Otra pregunta, ¿qué tan bueno es que yo les preparo sus sopas con quinoa?
diario. ¿Está bien o en algo estoy fallando? Por favor, quisiera saber. Julia. Muy bien, Julita. Bueno, por un lado creo que sí está bien con lo del Quaker, ¿no? La avena, ¿no? Más o menos Sí. coincide con lo que usted dijo. Claro, Julia, muy bien. En el caso de la avena con leche es una alternativa muy buena. En el caso de que usted me comenta que lo licúa la avena previamente, es una alternativa importante, ¿no? Es una alternativa saludable, siempre y cuando pues no eliminemos esa fibra. Esas hojuelitas también tienen que estar incluidas, porque también a veces eliminan esa fibra y justamente esa fibra genera de que no tengamos estreñimiento. O sea, la idea es consumir con todo y fibra. No Pero licuado. algunos lo pueden licuar y lo consumen con todo y fibra licuado, sino que algunos lo licuan y aparte también lo cuelan. Entonces la idea es no colarlo. Podemos licuarlo, pero consumirlo con todo Lo y la menos fibra. procesado posible. Así es, lo más natural, con más fibra y es mejor. la otra pregunta de qué era, licenciada, una era de ese tema y la otra de la quinoa De y la la sopa, quinoa. ¿no? Ahora, en el caso de Julián, de verdad, en realidad la felicito porque es una buena alternativa, pues, agregar cereales que se conocen como cereales andinos, llámese la quinoa, kiwicha, cañigua, y también eso genera, pues, de que fortalezcamos mucho más el alimento, ¿no? Entonces, también sabemos que la quinoa es un alimento Ahora, bandera. ¿en sopa va bien o debería ser en segundo esa quinoa? No, es una alternativa excelente. En realidad es un cereal muy bueno y también ¿Ya? pues genera de que tenga un aporte adecuado de fibra, ¿no? Y también de vitaminas del Por complejo ejemplo, B. ¿cómo podría acompañar la quinoa? Por ejemplo, también le podemos poner más verduras, de repente por ahí también un poco de vísceras, hígadito de pollo, Correcto. por ahí de repente una piernita de pollo, carne de Con res, su podríamos proteína, agregar. como se dice, ¿no? Claro, siempre Popularmente. con su proteína también, porque si le van a dar justo a los mellicitos que me cuenta que son sus nietos, también es bueno pues estimular el consumo pues de proteínas para que también ellos tengan una El talla pescado, óptima. ¿no? El pescado es buenísimo. Claro, para el desarrollo cerebral, por ejemplo, el Tenemos pescado. una llamada, Bat. Clinton desde Pichanaki. Bat, siempre las líneas abiertas, no te olvides, por favor. Clinton, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta que quería hacerle, ¿cómo se llama? Sobre, yo mayormente consumo la leche, ¿cómo se llama? Gloria, enlatada. Hago jugo y con fruta y de acá de la selva natural y no le agrego azúcar, nada. Y ¿Qué fruta, por ejemplo, a ver, para aquí, para que nos escuchen en todo el Perú, qué frutas consumes en la selva? acá mayormente hay papaya y, ¿cómo se llama? Plátano. De esas frutas y ¿Qué hay, naranja. qué hay del aguaje? Yo pensaba que me iba a decir aguaje, camu camu, ¿eso no? No, eso no consumo porque, ¿cómo se llama? Son altamente calóricos. Ya, vamos a hablar de eso Caloría. también, ¿ah? Correcto, a ver, ¿son calóricos o no son calóricos? Estos son frutos selváticos. Camu, No, camu, principalmente pues tienen un aporte mucho mayor de vitamina C. Por ejemplo, en el Ajá, caso del camu ¿ves? camu, tiene hasta 30 veces más vitamina C que la misma naranja. Entonces el camu camu es una excelente Claro, alternativa. la papaya la comemos acá, pues. en Claro, la costa, papaya, ¿no? plátano, pero las ideas que nos propone pues Clinton son bastante saludables, ¿no? Siempre y cuando, como les decíamos siempre, pues la cantidad de azúcar no es bueno pues que lo agreguemos en exceso. En el caso de Clinton, utiliza una cantidad, me dice que no utiliza azúcar, así que es una alternativa muy buena, ¿no? Utiliza también leche evaporada, así que estamos dentro de un batido, un jugo bastante saludable, Ahora, ¿no? ¿la fruta en jugo o natural mejor? ¿Qué le recomienda? Lo más recomendable es consumir los alimentos tal cual. Mientras menos procesados, mientras menos tratamiento por ahí térmico o cortes tenga el alimento, vamos a aprovechar al máximo sus nutrientes, ¿no? Llámese vitaminas, sobre todo las vitaminas hidrosolubles, que son las más fáciles de poder eliminarse, que son las más sensibles. Por ejemplo, la vitamina del complejo B, la vitamina C, son bien sensibles. Y si, por ejemplo, empezamos a trozar el alimento o a licuar, como que con más facilidad también pues tienden a eliminarse, a perderse, ¿no? Entonces Correcto. hay que cuidar mucho esas vitaminas. Llamada del público. Vamos hasta Lamas, Amazonas, si no me equivoco. Buenas tardes, Nérido. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por el doctorado. Acá la especialista te escucha, la licenciada Melissa. Tengo una pregunta, mira. Tengo un familiar que es mi hermana. Su bebita tiene un mes. Sí, te escuchamos. Y de ella ha tenido su bebita por cesárea. Y transcurso, no sé si le ha afectado lo que es la parte de la anestesia, y los senos se han secado, la leche, y desde tierna, que tiene 20 días ahorita, está tomando anchor. No sé si adelante tuviera problemas mi sobrinita al consumir de tierna los peces enlatados. Correcto, buena pregunta. Y bueno, es un caso sui generis, ¿no? Porque aparentemente tiene un problema a nivel de
de proveer Podría ser por lo la de la leche cesárea. materna, ¿no? De hecho, que la leche materna es irreemplazable, ¿no, licenciada? Claro que sí, la leche materna pues es fundamental y no se reemplaza con ninguna fórmula maternizada, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que haya una buena producción de leche materna, pues lo ideal siempre es que haya una adecuada succión también, ¿no? Del bebé hacia la mama de la madre. Entonces, acá también hay que estimular justamente esa mayor producción de leche mediante la succión del bebé. Ahora, si hubiera la posibilidad de cambiar la leche Anchor por una fórmula maternizada, ¿no? Llámese las enlatadas, que son de diferentes marcas, ¿no? Sería más recomendable, ¿no? Porque de alguna forma esas fórmulas maternizadas tienen ciertas modificaciones que por ahí como que se asemejan de alguna forma a la leche materna. Que no le van a afectar tanto la digestión del niño, ¿no? Mientras que la leche Anchor básicamente está hecha de leche de vaca. Entonces, eso también a largo plazo también podría pues causarle algún tipo de alergias o también intolerancias a la bebé, ¿no? En todo caso, siempre al lado del médico, de la nutricionista, para que te dé alternativas, ¿no? Pero por lo pronto creo que el Anchor, como dice la licenciada, no es lo ideal para una bebé tan pequeñita. Así es. Más llamadas del público. Nos vamos hasta el sur, a Chincha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta para la especialista? Ya quiero saber si las bebidas gaseosas como vitaminas así para deportistas, como el Gatorade, correcto. Dígame, esas bebidas generalmente son solamente para los chicos que dan así algún tipo de hormonas masculinas o algo así, o también las chicas lo pueden tomar y sin ningún daño. Ya, listo, gracias. Bueno, para ponerlo en contexto, ¿no? Son los energizantes o los rehidratantes, mejor dicho, porque claro. Energizantes son los otros, que son aún peores, creo. Pero los rehidratantes están hechos comercialmente para un público deportista, ¿no? Claro, principalmente para el público en vez de deportista. tomar gaseosa, la gente engaña el paladar y se toma un rehidratante y cree que es más sano. ¿Qué nos dice al respecto? Ahora hay que tener en cuenta pues que ese tipo de bebidas rehidratantes, ¿no? Tienen una cantidad también muy alta de azúcar para una persona que no está haciendo algún tipo de ejercicio, ¿no? Es decir, que si tenemos pues una actividad, por así decirlo, física, pues un poco más sedentaria, ¿no? No hacemos ningún tipo de actividad física, somos más sedentarios, de repente solo trabajamos sentados tal vez y no hacemos pues un ejercicio extra, no sería recomendable ni para niños ni para adultos consumir ese tipo de bebidas porque son muy altas en azúcar y también eso va a conllevar pues a diferentes tipos de enfermedades. Tiene sodio, ¿no? Estuve leyendo la etiqueta de uno, Además, ¿no? también pues tiene una cantidad excesiva de sodio, ¿no? Entonces, justamente para que dure por más tiempo. A veces también pues lo generan de alguna forma como para que repongamos los líquidos perdidos, que justamente se da... electrolitos. Claro, ese tipo de electrolitos, pero se da siempre y cuando uno pierde electrolitos cuando hace pues ejercicios, ¿no? No vamos a perder electrolitos en una cantidad tampoco tan amplia, ¿no? Una gran cantidad cuando estamos solamente sentados, de repente haciendo una actividad más sedentaria. Entonces, no sería recomendable consumirlo si es que no hacemos ejercicios, ¿no? Solamente aquellos deportistas de repente que hacen 2 horas a más de intensidad de ejercicio sería una alternativa para ellos, ¿no? Pero no para uno que de repente camina de acá al paradero y listo, ¿no? Sería, conllevaría la obesidad. No es buena idea. No sería una Bueno, buena idea. en todo caso, lo de las hormonas es lo menos importante en este caso, porque creo que no tienen ningún tipo No, en el caso de la cantidad de hormonas no es significativo, o sea, no es que tenga hormonas netamente las bebidas hidratantes, ¿no? Más que todo destaca por sodio y por azúcar en exceso. Preocúpate por lo otro entonces, ¿no? Más que por las hormonas. Más llamadas del público. Nos vamos hasta Lima, Manchay. Estuve por ahí hace un par de días. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, por favor, para hablar por el teléfono y no nos confundamos? ¿Te parece? Ok. Bajen el volumen, por favor, para que la licenciada también te pueda escuchar, claro, sin ningún eco. Ahora sí, Marisol, ¿cuál es tu pregunta para la especialista? Marisol. ¿Por qué al jugo especial con leche se le puede echar la beterraga? La beterraga. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué tú crees que deberías echarle beterraga? A ver, más o menos, cuéntanos. ¿Qué te han dicho de la beterraga? ¿Qué te han dicho de la beterraga? ¿Qué es buena para qué, por ejemplo? A ver, creo que no nos escuchó. Bueno, en todo caso, hay un mito sobre la beterraga que dicen que es buena para la hemoglobina.
Claro, la beterraga justamente pues lo asocian mucho por el hecho de que va a prevenir o también a contrarrestar lo que es la anemia, ¿no? Pero como no es tan sabemos, así, ¿no? es cierto, pues eso en realidad es un mito, ¿no? Lo que sí tiene es una cantidad también bastante alta de pigmentos, justamente que genera que haya una Pinta tonalidad. todo, ¿ah? Una tonalidad La bastante gente marcada. cuando come su beterraga va a hacer, va al baño, sí, y regresa asustada. Regresa asustado porque piensa pues que ha habido algún tipo ahí de daño, ¿no? Pero finalmente es justamente esa cantidad alta de pigmentos que tiene la Y beterraga, además ¿no? de eso, ¿tiene alguna propiedad positiva la beterraga? Sí, vendría a ser pues también un protector, ¿no? Protege tanto al corazón y también es un antioxidante, ¿no? Está Para bien, que no haya entonces, ningún tipo de daño. está bien si le quieres podríamos agregar, sí. a su jugazo especial. Lo que sí no sería recomendable agregarle al jugo especial es huevo crudo. Ah, ya, ahí iba a ir. ¿Por Eso qué? sí no sería ¿Por qué? recomendable. ¿Por qué? Por dos motivos importantes. Uno, por el hecho pues de que puede tener el mismo huevo, como es crudo tal cual, el alimento huevo es un alimento alto en proteínas y en agua. Y eso pues puede generar de que una bacteria pueda ingresar al alimento, al huevo mismo. Porque su membrana... Salmonela. Claro, porque la cascarita del huevo es porosa, entonces mediante la cáscara puede ingresar al interior del huevo, al contenido. Ajá. Así Entonces, que por ese motivo, caserita sin huevo. claro, el jugo especial sin huevo, ese es un motivo. Y también porque la clara de huevo crudo también tiene una sustancia. Es una sustancia que si es que lo consumimos crudo, va a evitar que se absorban los demás nutrientes buenos que tiene el jugo en sí, ¿no? Esa sustancia se llama avidina. Se encuentra Apunten. en la clara de huevo crudo. Se llama avidina. Esa avidina solamente se encuentra en la clara de huevo crudo. Quiere decir que cuando lo cocinamos ya no hay ningún problema, ¿no? Pero si lo comemos crudo, sí, pues va a interferir con la absorción de los demás nutrientes del jugo mismo, ¿no? De todo el plátano, por ejemplo, del mismo huevo en sí. No vamos a generar de que se absorba adecuadamente esos nutrientes. Bien, se nos está pasando el tiempo muy rápido. Ya tenemos que acabar el programa en unos 10 minutos más, pero vamos a resolver una llamada antes de la pausa. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Bienvenida desde Nueva Cajamarca. Gladys, ¿nos escuchas? No, mi nombre es Lucy. Lucy, pero ¿desde dónde nos llama Lucy? No, soy Gladys, de Nueva Cajamarca. Ah, ya, nos cruzaron ahí las líneas. Gladys, ¿cómo estás, Gladys? Cuéntanos, la licenciada te escucha. Ya, mira, en mi casa siempre consumimos quinoa. Pero le acompañamos de pan de panadería. ¿Es bueno esa combinación? ¿Pancito con qué? ¿Guisada o como bebida? La quinoa como bebida. Ah, ya. Ah, ya, tipo así, el emoliente popular de aquí, ¿no? Que se toman su quinoa con su pan con torreja, como Abad hoy día en la mañana. Sí, pero el pan es de panadería, no es de... Ya, no listo. es integral. La quinoa, ¿no? La quinoa como desayuno, ¿cómo va, licenciada? La quinoa es un Gracias. cereal bastante importante, es un bastante recomendable porque también es alto en proteínas de origen vegetal, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la quinoa hay que saberlo adecuadamente lavar, ¿no? Porque también si es que vemos pues que tiene un sabor un poco más amargo, también estamos viendo la presencia de un nutriente, también un antinutriente, que también genera de que no se vaya a absorber los demás nutrientes de la misma quinoa. En realidad hay que cuidar mucho aquí la quinoa tal cual y es bueno pues siempre lavarlo adecuadamente, ¿no? Lavar adecuadamente la quinoa, ¿no? De repente por ahí dejarlo remojando media horita y ahí eliminar esa espuma que a veces también se forma en la parte superior, ¿no? Es trabajoso, ¿no? Preparar quinoa. Es trabajoso preparar el quinoa, sobre todo pues para evitar, pues, o para limpiar lo más que se pueda, ¿no? Para eliminar lo más que se pueda la sustancia llamada saponina. La saponina es una sustancia que genera pues ese amargor de la quinoa que a veces también lo hemos probado, ¿no? Ya. Y también pues es un antinutriente. Entonces Así hay que lavarlo bien. Hay que bien lavada y en cualquier formato la quinoa vale. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya son las 5:42, se ha pasado rapidísimo. El público pues nos ha llevado por distintos caminos, así que Así es. luego de la pausa regresamos con las conclusiones y por ahí una que otra llamada más. Con producción, 2 llamadas más para luego pasar a las conclusiones, licenciada, que realmente deberíamos cerrar el programa con algunos consejos, ¿no? Para el público. 2 llamadas más en todo caso. Buenas tardes. Emperatriz, desde Huánuco, bienvenida. Hablemos de salud. ¿Cuál es tu pregunta para la especialista? Quisiera saber por qué mi hija, cuando toma chocolate con leche, ¿no, Gloria? Después de haberlo tomado, le da dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza. Correcto. Muchas gracias por tu llamada. Bien, la leche y el chocolate. Supongo que será el chocolate después de tableta, ¿De taza? ¿no? De Puede ser de taza o también puede ser ser las leches chocolatadas. Ya, bueno, sean cualquiera de las dos, también hay un tema en el chocolate, ¿no? El porcentaje de cacao y el porcentaje... Hubo problemas, ¿se acuerda? Hace un par de años con Indecopi, ¿no? Con las tabletas de chocolate, que Claro.
dijeron que le retiren el nombre de tabletas de chocolate y que le pongan sabor a chocolate, ¿no? Porque no tenían el porcentaje de cacao. Claro, en cuanto a lo que es el porcentaje de cacao, se recomienda pues que sea un verdadero chocolate de preferencia, tiene que tener pues más de 70% de cacao, ¿no? Entonces vamos a considerar... Para decir que es chocolate. Para decir que es chocolate. Hay que considerar, en el caso puntual de la llamada que nos ha hecho aquí nuestra querida amiga, nos dice pues que tenemos básicamente a su hijita que cuando consume leche con chocolate le produce malestar, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta aquí que principalmente lo que podríamos asociar a ese malestar, de dolor de estómago, de repente náuseas, puede ser también por un tema de la lactosa misma que le podría estar causando malestar, o también podría ser pues por la cantidad de grasa que está consumiendo en exceso, ¿no? Ahora, si es Podría la ser chocolatada es otro tema también, ¿no? Claro, en el caso de las leches chocolatadas que ya vienen pues ya elaboradas tal cual con el chocolate y entre comillas chocolate. Entonces hay que tener en cuenta ahí también por la cantidad nuevamente de lactosa y también hay que considerar que tiene una cantidad extra de azúcar, ¿no? Entonces hay que ver ese tipo también de productos, ¿no? También para la niña. Son súper dulces, ¿no? Las chocolatadas. Tiene una cantidad muy alta en azúcar. Ya entra en el rango de golosinas, creo eso, ¿no? Ya se podría considerar como una golosina, ¿no? Porque también la cantidad de azúcar sobrepasa pues la recomendación, ¿no? Correcto. Vamos a abrir para 2 llamadas más, ya, esta y otra más. Buenas tardes. Lucy desde el Rímac, un distrito acá muy clásico de Lima, muy antaño. Lucy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para la especialista? La licenciada Melissa te escucha. Ok. Mire, yo estuve comiendo papaya por 15 días. En la mañana me comía una papaya entera y en la noche me comía otra papaya entera. ¿Qué sucede? Durante 15 días que yo estuve comiendo la papaya seguido, mis manos se volvieron de color amarillo, mi rostro igual. Entonces en mi casa pensaban que yo tenía anemia. Por eso. ¿Pero por qué hiciste esa dieta? A ver, cuéntanos. Sí, justo. Porque me antojó así de un momento a otro y pues comía a diario papaya. ¿Te diste papaya lover? Le encantaba la papaya. ¿sí? Yo te iba a preguntar eso, ¿no te volviste naranja, no? Porque, como dicen, nos pigmentan, ¿no? Las frutas. Ya, la licenciada te va a responder si estuvo bien o si estuvo mal. Hay que recordar que nutrición es igual a variedad. Por lo tanto, es bueno pues que siempre consumamos todo tipo de frutas y verduras, de todos los pigmentos que encontramos, todos los colores, ¿no? Porque también cada uno de esos colores nos brindan diferentes tipos de nutrientes y también de beneficios. Ahora, en el caso de nuestra amiga, pues ha consumido bastante papaya en el desayuno y también en la cena. Y también justamente pues esos carotenoides que tiene la papaya, que es un tipo de pigmentos anaranjados, justamente que le brinda esa característica anaranjada a la papaya. De alguna forma también ha pigmentado su planta de las manos, de los pies y también de la cara, ¿no? Entonces también eso ha generado pues que se crea erróneamente o equivocadamente de que tenga ella anemia, pero finalmente no tenía, simplemente ha sido pues que no ha sabido consumir adecuadamente todo tipo de alimentos, solamente se ha centrado en un alimento con un pigmento bastante alto que es la papaya, ¿no? Por los carotenoides que Entonces, tiene. a variar, ¿no? A variar, porque nutrición es igual a variedad, sería la recomendación. Listo, entonces no te preocupes, no te has vuelto anémica. Más llamadas del público. Esta sí es la última, ¿ya? Sandra desde Arequipa. Buenas tardes, Sandra. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Te escucha la licenciada? Disculpe, te iba a decir, está envasado, es tostada, así envasada, viene con plástica. Las Ya. tostadas. Las tostadas embolsadas. ¿Cuánto tiene plazo de que se puede consumir así empaquetada? O sea, Correcto. Ya, vamos a resumirlo más o menos así. Hay tostadas que uno se hace en su casa, ¿no? Claro. Agarra su pan guardadito, lo mete a la tostadora y ya, ¿no? Entonces la tostada o con tu pan fresco, bueno, ya depende de eso. Pero también hay tostadas que ya vienen embolsadas y también tienen preservantes, ¿no, licenciada? Porque Claro. es imposible que no se pongan verdes pues, en un año. Tienen que tener algo que las proteja. ¿Qué tan saludables son? ¿Deberían consumirse o no deberían consumirse? En el caso, por ejemplo, de las tostadas caseras, pues es algo bastante recomendable, ¿no? Porque son de repente del pan que quedó de la mañana, lo podemos también hacer tostadas en la noche, sin ningún inconveniente, porque son naturales y pues no tienen pues una cantidad también abismal de conservantes. Sería una alternativa buena. Ahora, en el caso también de las tostadas que vienen de repente embolsadas, algunas ya tienen su fecha de vencimiento también. Hay que Se chequear eso, recomienda ¿no? que también uno elija también su fecha que vea tal cual la fecha de vencimiento ahí en el mismo
mismo empaque, en el mismo envase, ¿no? O también, pues, consumir también, sobre todo con moderación, ese tipo de alimentos, ¿no? Si es que no tenemos, pues, de repente una seguridad de dónde lo estamos consumiendo o comprando, también es bueno, pues, saber Porque dónde también de las comprarlo. embolsadas que están en la panadería, que la misma panadería las hace, ¿no? También, claro, es una alternativa que también se podría considerar, pero hay que tener mucho cuidado también de ver las tonalidades, ¿no? De que no presenten de repente tonalidades medias verdosas, ¿no? Tiene que ser un color homogéneo. Buen dato. Así que puedes consumirlas siempre y cuando no estén vencidas y no en exceso, ¿no? Porque igual... Sí, hay que recordar que también muchas veces algunos consumen tostadas, pero hay que recordar que aproximadamente, pues, 2 tostadas más o menos equivalen aproximadamente a un pan, ¿no? O sea, un pan equivale más o menos a 2 tostadas, aproximadamente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que es importante las porciones. Buen dato. Bien, licenciada, ya estamos en el tramo final, nos quedan 5 minutos y es importante aprovecharlos para hacer algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de consumir un alimento embolsado o embotellado, industrializado en líneas generales? Claro, principalmente dentro de las características que vamos a considerar en este tipo de alimentos industrializados, siempre es revisar el etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional es muy importante, ¿no? Uno, pues, para ver cómo está conformado dentro del punto de vista nutricional, netamente. Asimismo, pues, evaluar lo que es la fecha de vencimiento, de que ese alimento tenga una fecha de vencimiento, pues, que esté dentro del tiempo establecido. Y además también, pues, garantizar de que ese alimento tenga registro sanitario. También es muy importante ver eso para, pues, que sepamos que ese alimento es óptimo, saludable para nosotros, no nos vaya a causar Eso daño. incluye que lo compremos en un lugar de que no sea de dudosa procedencia, ¿no? Sería lo más Hay recomendable. ambulantes que salen a vender las latas de atún, Sí. 5 por 2 soles, por 3 soles. Bueno, realmente yo no sé de dónde las consiguen, pero ya el precio es un indicativo Claro. que hay que sospechar, ¿no? De todas maneras hay que ver también, pues, el lugar donde lo vamos a comprar. El lugar también es bastante, pues, determinante para ver qué tan saludable va a ser ese producto finalmente. Yo tengo un primo que, bueno, sabe el tema de los supermercados y dice que cuando empiecen a bajar los precios, así como a mitad de precios, porque ya está cerca la fecha de vencimiento, ¿no? Claro, Es la una idea es que no se estrategia. pierda Es la un tip, producción. ¿no? Si va a ir a un supermercado y lo ve súper barato, hay que ver la fecha de vencimiento. Sí, siempre es bueno ¿no? revisar la fecha de vencimiento y también, pues, o si no consumirlo, pues, dentro de esa misma fecha tal cual, ¿no? O de repente inmediatamente. Lo podríamos consumir Sobre en ese los enlatados, ¿hay algún dato importante? Además de la fecha de vencimiento, por ejemplo, el envase, que no sé. Bueno, si en se el caso de caen. los enlatados, llámese leche o también por ahí los mismos enlatados de pescado tal cual, es importante no consumir o no comprar ese tipo de enlatados cuando están con algún tipo de abolladuras o daños en la lata, o también que no estén las latas así como que hinchadas. Eso también puede ser presencia de algún tipo de toxinas que puedan estar dentro del mismo alimento. O sea, no tenemos que comprar enlatados que tengan la lata así como que muy hinchada, o también pues que tenga algún tipo de abolladuras, de golpes, o Y o las también que, óxidos. Las que son de contacto directo, por ejemplo, lata-boca, ¿hay alguna medida, por ejemplo, de prevención? Porque Sí. sabemos que los roedores pasan pues por encima de las latas. Sí, sobre todo pues ahí hay que ver también que no haya un tema de óxido alrededor, ¿no? Y también siempre se recomienda justamente en esa parte donde vamos a justamente consumir el alimento, tener una adecuada limpieza, sería una recomendación importante. Ujú. Y ya para cerrar, ¿qué alimentos industrializados, así ya usted a título personal, diría no lo consuman nunca? Bueno, dentro de los alimentos industrializados encontramos tipo los snacks, por ejemplo. Eso no es necesario. No sería recomendable, tampoco no es necesario, ¿no? Sería pues por ahí consumirlo de vez en cuando hay por ahí los un cumpleaños, ahí, ¿no? debe Por haber ahí algún snack saludable. una pues, vez al ¿no? año podría ser. Su snack de quinoa, no sé. Ahora, hay también, claro que sí, alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay sándwiches saludables que podemos ponerle pollo, pavo, enrollados de panes, por Su ejemplo, paltita. con palta, por ahí también con un poco de filete, de repente de pescado, por ahí podemos agregar. Por ahí ¿no? puede ser, ¿no? O también brochetas de frutas con Y yogur, minimizar ya pues los snacks, ¿no? minimizar Ahora, lo que son esas alimentos sopas altos en grasa. instantáneas, he escuchado cosas malísimas de estas sopas instantáneas. ¿Es tanto así, tan malas son? En realidad son muy malas por el exceso de sodio que nos aportan, ¿no? Justamente cuando uno consume sodio o sal en exceso, lo que puede generar es que haya hipertensión arterial, o sea que la presión sanguínea aumente. Entonces, algunos pues, por ahorrarse de repente el trabajo, ¿no? Por el mismo día a día que estamos con todo el ajetreo, compran pues su vasito de sopa instantánea y le echan agua hervida o caliente. La sopa para los flojos, dicen, ¿no? Le digo, Entonces, claro. Entonces, pues le agregan simplemente agua caliente y a veces le agregan también el sobrecito de lo que vendría a ser pues el condimento. Y eso genera pues de por sí que sea una cantidad muy alta en sodio, ¿no? Entonces también pues a veces lo comen 2 veces por semana o 3 veces y también pues estamos como que es una bomba Los de jóvenes, tiempo. sobre todo, ¿no? Sobre todo los Universitarios. jóvenes. Y es una bomba de tiempo pues para nuestra salud, ¿no? La última, ya así como para acabar, licenciada, la stevia.
¿Va o no va la stevia? La stevia es una de las alternativas bastante saludables dentro de los edulcorantes. Es una de las plantas nativas naturales de Perú. También lo podemos utilizar. Se puede pues consumir tal cual. También hay en versiones de polvito, también hay versiones hasta de líquidos, o también tal cual las hojitas también lo podemos deshidratar o secar y también lo utilizamos pues como un edulcorante muy saludable. Todo también de Así donde es. la compramos, no va a ser bamba, Teniendo como se mucho dice. cuidado donde lo compremos. Nos Así van a es. poner ahí, no sé, cualquier cosa menos stevia a veces Sí. en la bolsita. Bien, licenciada, tenemos que terminar. Agradecemos mucho a Nutricionistas en Acción por siempre estar dispuestos a enviarnos a especialistas de primer nivel, como su caso. Muchas y gracias. si tiene algún dato de contacto, alguna forma cómo pueden ubicarlos, adelante. Sí, muy bien. Bueno, yo soy representante de Nutricionistas en Acción, pero también pues me pueden ubicar a mi número personal de celular. Es el 9916 084 86, ¿no? También tengo el consultorio aquí en Lima, pero pues también nos podemos comunicar para hacer algún tipo, por ejemplo, de transmisiones, que también pueden ser a nivel de provincias. También hacemos ese tipo de transmisiones o también consultas Tenemos entre provincias. algo así como la telenutrición. Ya, ¿no? Ajá, vendría a ser una telenutrición o una consulta pues online, ¿no? Entonces también lo trabajamos de esa forma. Entonces es el 9916 084 86, conmigo la licenciada Melissa Vega, y estaré muy gustosos también de poder atenderlos. Listo, muchas gracias, licenciada. Y nos despedimos. El próximo lunes, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es el asma infantil. Así que nos encontramos, Dios mediante, en 7 días.